que seamos a su imagen. Gracias, Señor. Aleluya. Así que declaramos en esta mañana que toda enfermedad, toda apatía, todo lo que no es de Dios, se va en el nombre de Jesús. Todo cansancio, todo lo que perturba el pensamiento, en el nombre de Jesús, lo declaramos sujeta a la palabra de Dios, a la obediencia de la palabra de Dios. Reprendemos todo espíritu de prejuicio, de ideas preconcebidas. Y hoy ponemos en pie, Señor, de frente, tu palabra divina, que es la que nos va a guiar en esta hermosa mañana. Te adoramos, Señor, y bendecimos tu santo nombre. Dale un aplauso fuerte al Señor. Damos gloria a Dios en esta hermosa mañana. Te invito a que estés en tus asientos, por favor. Agradecemos al Señor su hermosa presencia. No hay nada mejor que estar en la casa del Señor. Estar en la casa de Dios es un gran privilegio. No esperes que tú seas perfecto, no esperes la perfección. La perfección está en Dios, que el cual ha depositado en ti espiritualmente. Pues somos hombres, carne y hueso. Pero el Señor ha hecho un milagro en tu vida, en tu corazón, y en el espíritu. Por eso Él te ha hecho una nueva criatura desde acá adentro. Y el Señor va a ir perfeccionando cada día lo que Él ya comenzó en ti. Si tú has pensado que el Señor se ha olvidado de ti, de su propósito para contigo, déjame decirte que no, Dios está muy pendiente. Él no se ha olvidado que tú tienes necesidades, que tienes situaciones difíciles, que necesitas apoyo en la familia, Dios lo sabe. Es por eso que en esta mañana el Señor te ha traído una palabra. Lo que nosotros traemos acá realmente no es nuestro, pertenece a Dios, es la palabra de Dios, palabra divina de Dios. Así que bueno, hoy agradecemos esa palabra que el Señor nos ha dado. En esta serie fenomenal que hemos estado estudiando, que tiene que ver con las bienaventuranzas. Diga conmigo, bienaventuranzas. Y bueno, aquí hay mucho de qué hablar. Son aproximadamente 15 bienaventuranzas, las que habla Mateo, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Hoy nos vamos a enfocar en Mateo capítulo 5, versículo 9. Y vamos a hablar de los pacificadores. Ese texto, quiero que lo coloquemos en pantalla, dice así: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cómo dice? Usted se sabe ese versículo de memoria. A la cuenta de 3 vamos a decirlo. 1, 2 y 3. Pareciera un versículo corto, un texto allí muy corto, pero tiene mucha palabra, hay mucha verdad allí escondida, que hoy nos proponemos develarla en el nombre de Jesús. Con la ayuda de Dios, obviamente, si tú abres el corazón, si tu corazón está abierto, vas a recibir lo que el Señor tiene para ti en este día. Hay 3 preguntas que tenemos que hacernos seguido de este texto tan especial como es el versículo 9 del capítulo 5 de Mateo. Bienaventurados. ¿Qué debo hacer yo para ser bienaventurado? Hágase esa pregunta en esta mañana. Vamos a hacérnoslas. ¿Qué debo hacer yo también para ser un pacificador? Y la tercera pregunta es, ¿cómo haría yo para ser hijo o ser llamado hijo de Dios? 3 cosas fundamentales allí. Bienaventurados, pacificador e hijo de Dios. Tiene que haber, eso se tiene que saber, cómo lograr ser realmente bienaventurados, ser un pacificador y cómo ser llamados hijos de Dios.
quisiera ser un poquito más descriptivo en cuanto al concepto de cada uno de ellos. Y es que bienaventurados en el texto como tal, en su contexto bíblico de la salvación y la gracia, significa que somos bendecidos y dichosos por pura gracia y por la obra redentora de Jesucristo. Dice que somos felices, dichosos y afortunados. ¿Cuántos son felices, dichosos y afortunados en esta mañana? Bueno, si usted no se siente feliz, dichoso y afortunado en esta mañana, usted tiene que darse un voto de confianza. Y no solamente usted, tiene que darle el voto de confianza 100% de fe, que es así, poniéndolo en las manos de Dios. Porque de eso se trata. Tú no eres dichoso, feliz y afortunado de baldes. No, es un trabajo que hacemos mutuamente, o sea, haces como persona, pero realmente el Señor es quien obra en eso de ser feliz, dichoso y ser afortunado. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y estudiamos todos estos textos, hay un factor importante que se mueve a través del texto, a través de la Biblia, que se llama fe. Nunca podemos dejar de ver, observar lo que es la fe, porque la fe es lo que nos va a llevar a creer realmente lo que estamos leyendo y nos va a catapultar a la verdad de Dios. Por otro lado, bienaventurado también es una forma de expresar una bendición y proviene de la palabra hebrea rodilla. Diga conmigo, rodilla. Y bueno, esto a mí me llama mucho la atención porque algunos interpretan que precisamente el estar arrodillado se hacía cuando se iba a recibir una bendición. Eso es según un centro de estudio de Chabad. ¿Por qué se relaciona lo bienaventurado con la rodilla o con rodillas? Porque en primer término, yo creo que nadie que no sea humilde puede recibir bendición. Yo creo que la humildad es básico para ser bendecido. Nadie con prepotencia va a ser bendecido continuamente, imagínense. Así que dígale a la persona que tiene a su lado, si quieres recibir una bendición, debes estar de rodillas continuamente. Yo no voy a hacer eso porque me parece muy humillante, pero te tengo que decir algo. El principio del reino de Dios, en buena parte, es ser humilde. Los humildes, ¿qué dice la palabra de los humildes? Los exalta el Señor. Solo una persona lo hace, Dios. Así que tú quieres recibir bendición en esta casa, en tu vida, en tu familia. ¿Qué tienes que hacer? Arrodillarte. Rendirte a Dios. No hay otra manera, no hay otra forma. Y no es físicamente hablando o en la acción misma de arrodillarse, sino es arrodillar nuestras emociones, es arrodillar nuestra altivez, nuestro orgullo, el querer saber más que los demás, es arrodillar nuestros sentimientos de grandeza, es humillar, poner en el piso ahí, en esa madera, nuestras capacidades. A lo mejor creo saber más que otros, tengo más fuerza que otros, poseo más dinero que otros, tengo vehículo y él no lo tiene, nada que ver con eso. Para poder recibir bendición de Dios, amado hermano, amado amigo, tú que me escuchas, esté donde estés, tenemos que rendirnos ante la presencia de Dios. Rendirnos ante Dios significa aceptar la bendición de Él, aceptar su voluntad divina para conmigo en un momento determinado. Porque a veces también podemos pensar que la bendición de Dios va a ser cada vez que yo me humille. No, el Señor tiene una bendición específica para ti en un momento determinado. Así que, si tú te sientes que
que sientes que no ha llegado esa bendición, sigue humilde ante la presencia de Dios. Eso te va a dar la capacidad de poder experimentar el proceso y cuando llegue al final vas a decir con creces, gloria a Dios. Y le vas a dar alabanzas al Señor. Porque estás en un momento de humildad, de sencillez, rendido ante la presencia de Dios. Bueno, aquí hay una definición de bienaventurado del significado bíblico. Dice así, bienaventurado es una forma de expresar una bendición. Este término proviene de la palabra hebrea, bueno, ya lo estoy leyendo, rodilla, y algunos interpretan que precisamente el estar arrodillado se hacía cuando se iba a recibir una bendición. Y ahí lo aclaro un poco, porque creo que los tengo repetidos, pero es así. Nosotros vamos a recibir una bendición sencillamente cuando estamos rendidos ante la presencia de Dios. ¿Estás tú rendido ante la presencia de Dios en esta mañana? Pregúntale a la persona que tienes a tu lado. ¿Estás de verdad rendido ante la presencia de Dios en esta mañana? Es importante saberlo. Bienaventurado también significa cuando nosotros expresamos nuestros deseos, ideas, sentimientos por medio de 3 formas básicas. Nosotros expresamos la bendición y lo hacemos a través del pensamiento, a través del habla y la acción. Tú puedes bendecir a alguien pensando, primero piensas para luego bendecir. Y también puedes bendecir a alguien cuando hablas, porque para hablar tienes que pensar inicialmente. Tú puedes desearle mal a una persona y manifestarlo, verbalizarlo, pero antes de eso lo piensas. Por eso que a veces la palabra de Dios habla del pensamiento, pecamos en el corazón. Así que hoy en el nombre de Jesús nosotros aprobamos todo buen pensamiento, porque de seguro va a ser una bendición para nuestras vidas cuando podamos nosotros entonces hablar. Así que hoy podemos declarar una bendición a cualquier persona en esta mañana. Podemos decirle, Dios te bendiga, bienaventurado seas. Pero esa palabra de bienaventuranza tenemos que llenarla de buenos pensamientos. Y también podemos hacerlo a través de la acción. Cuando nosotros bendecimos a alguien, no solamente lo pensamos, lo hablamos, sino también lo llevamos en una acción específica. Así que puedes hacerlo en esta mañana. Tú puedes bendecir a alguien con un objeto, con algo. Lo importante es que tú puedas drenar esa bendición en una forma física. Lo piensas, lo comentas, pero también lo manifiestas de una manera física, lo tangible. Hay algo importante que nosotros en este versículo de las bienaventuranzas es la presencia de Jesús allí frente a esa gran comunidad. En esa comunidad, déjeme decirle que había gente importante. Y pareciera que si el Señor Jesús, hablando allí estas cosas, en este caso esta bienaventuranza, uno se pregunta por qué el Señor Jesús hablaba o le daba bienaventuranzas a los pacificadores. Bueno, déjame decirle que allí, en esa comunidad, en esa multitud, no solamente estaban los apóstoles, sino también habían fariseos que eran, bueno, rigurosos en el cumplimiento de la ley, en la tradición. No se preocupaban por su propia obediencia, sino que también imponían estas normas. Estaban los fariseos allí escuchando el sermón del monte. También es posible que estaban allí los saduceos, que eran más un partido político que una secta religiosa. Estaban compuestos principalmente por aristócratas, ricos y sacerdotes también. También en ese lugar es probable que se encontraban los escribas. Y los escribas estaban especializados en la interpretación y la enseñanza de la ley de Dios. Bueno,
No sé por qué el Señor le salió esa parte tan importante de la bienaventuranza y en específico sobre los pacificadores. Yo me imagino, uno puede hacer conjeturas, es porque realmente todos ellos no estaban bien de acuerdo, discutían y no eran muy pacificadores, que digamos. Estos grupos no se le llevaban muy bien, no estaban muy de acuerdo. Y eso puede pasar incluso en una sociedad, en la iglesia, eso puede pasar en la familia. Unos están de acuerdo con una cosa, otros están de acuerdo con otra cosa. Lo cierto es que el Señor Jesús le dejó bien en claro quiénes eran o quiénes iban a ser los bienaventurados y quiénes iban a ser esos hijos de Dios, como dice el texto final. Bienaventurados, ¿quiénes? Los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dichoso, feliz serían aquellas personas que cumplían esa pauta. No puede haber un gobierno dividido. Un gobierno tiene que tener un solo pensamiento, una sola idea, porque en definitiva no prosperará. Y eso en parte es lo que le quería decir el Señor Jesús a su discípulo y a la congregación. Los pacificadores siempre buscan la unidad. ¿Cuántos pacificadores vemos aquí en esta mañana? Levante la mano. ¿Cuántos pacificadores habemos? Bueno, vamos a describir lo que es paz. La palabra paz en griego es eirene y en hebreo es shalom. Diga conmigo, eirene y en hebreo que es shalom. En hebreo paz nunca es un estado negativo, es todo lo que contribuye al bienestar del ser humano. Eso sí, lo dice muy bien llamado y gran escritor William Barclay. Los pacificadores también tienen que ver con esas personas que se refieren, que tienen esa capacidad de traer paz y armonía en situaciones de conflicto o discordia. Bueno, un pacificador es esa persona que en un momento difícil puede traer tranquilidad, apaciguar los ánimos y traer una completa paz. ¿Cuántos han experimentado en algún momento tensión familiar o quizás tensión en la comunidad? ¿Cuántos han logrado experimentar eso? O un grupo familiar, o un equipo de ministerio. Siempre en algún momento vamos a tener tensión. Y lo más importante aquí no es que la tensión se quede, sino que salga, se eleven los pacificadores. Así que diga conmigo esta mañana diga, yo soy ese pacificador que va a actuar en ese ambiente de tensión. El Señor necesita pacificadores. Y la palabra de Dios tiene grandes promesas para estas personas. Yo pensé que yo era un pacificador 100%, pero cuando uno se revisa, no es 100% pacificador. Pacificador no es una persona que es amable, que es cariñosa. Un pacificador no es una persona que grita mucho. Un pacificador no es una persona que es muy callada. No, nada que ver. Así que si gusta, mire a la persona que tiene a su lado, dígale, ¿tú eres pacificador? Tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Realmente tú eres un pacificador? Porque un pacificador es aquel que interviene para calmar tensiones y resolver disputas, ya sea a nivel social, personal, familiar, de Estado, lo que sea. Lo importante es que esa persona tenga la capacidad y ese deseo de calmar esas dificultades. Su objetivo es promover la reconciliación. Diga conmigo, reconciliación. Y la convivencia pacífica entre individuos o grupos enfrentados. Esa es parte de lo que el Señor Jesús vino a hacer a este mundo. Reconciliar el mundo con Cristo. Dios, de hecho, lo hizo a través de Jesucristo.
Y nosotros que según nos llamamos hijos de Él, si cumplimos estas pautas, creo que vamos a ser realmente lo que dice ese versículo en su parte final. Vamos a ser llamados hijos de Dios. Y más adelante vemos nosotros que el significado de paz, que es shalom en hebreo, tiene diversos significados y usos. Y vamos a ver algunos de los usos o significados de esa palabra shalom o paz que la Biblia menciona. La paz como saludo y despedida, o shalom como saludo y despedida. El Señor esté con vosotros. Y ellos le responden, el Señor te bendiga. En el libro de Ruth podemos ver esa expresión, capítulo 2, versículo 4. También tenemos la paz o el shalom como bendición divina. Es un regalo que Él otorga a su pueblo cuando confían en Él y obedecen sus mandamientos. Por ejemplo, en el Salmo 29, versículo 11, se lee, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Es un significado de lo que es una forma donde se usa la paz de Dios como una bendición divina de Él mismo hacia su pueblo. ¿Tú eres bendecido por Dios en esta mañana? Diga sí. Tú eres bendecido por Dios porque es una bendición de Dios para su pueblo. Y el Señor, mire, cada vez que nosotros tengamos la oportunidad de bendecir a alguien, tenemos que hacerlo. A veces tomamos muy a la ligera el Dios te bendiga. Pero el Dios te bendiga para nosotros, porque no somos hebreos, nuestro idioma es español, tenemos que decirle tal cual, Dios te bendiga. Y podemos practicarlo las veces que sea, pero tenemos que decirlo con esa convicción espiritual de quiénes somos como hijos de Dios. Somos sacerdotes, somos ministros de Dios, y todo lo que salga por nosotros va a surtir un efecto positivo, 100% efectivo. Así que tú le puedes decir a alguien esta mañana, dígale, Dios te bendiga. Dígalo otra vez, Dios te bendiga. Nuevamente, Dios te bendiga. Mire, diga amén ahora. Porque nadie dijo amén, ¿o sí? Amén. Nosotros tenemos que recibir esa bendición. Esa bendición, cuando lo aceptamos que viene de Dios, cuando decimos Dios, declaramos el poder de Dios, la gracia de Dios, el cuidado de Dios sobre esa vida. Así que no salgamos de la casa sin bendecir a los hijos, sin bendecir a la esposa y al esposo. No importa, no, pero ¿por qué me vas a pedir la bendición si yo soy tu esposo o soy tu esposa? No, tienes que pedir la bendición. ¿Sí? Así que bueno, esa es la enseñanza en esta mañana. Los esposos y las esposas tienen que pedir la bendición. Bueno, porque se nos olvida recibir esa bendición. También vemos a Shalom o la paz como reconciliación. En el Nuevo Testamento se dice que Jesús es nuestro Shalom o nuestra paz, ya que por su muerte y la resurrección nos reconcilió ¿con quién? Con Dios y entre nosotros mismos. Mire, nosotros, este es algo impresionante, porque nosotros no nos merecíamos nada, 100% pecadores. Y el Señor hizo todo por nosotros. Es algo que a veces uno dice, wow, no se explica cómo. Pero simplemente Dios nos amó primero. Nosotros estamos aquí porque Él nos amó primero. Nosotros no amamos al Señor. Nosotros somos sencillamente, siempre hemos sido pecadores, malvados. No merecíamos la salvación, pero Dios, que nos amó tanto, nos miró desde lejos y nos abrazó. Ese es el amor de Dios que en esta mañana está aquí con nosotros. Y es por eso que esa paz, esa bendición, es una bendición, como lo dice el texto, la bendición como reconciliación. Tú has sido reconciliado con Cristo.
a través de su sangre preciosa derramada en la cruz de Calvario. ¡Qué bendición tan especial! No podemos hacer nada para saldarlo, para pagar. Es una gracia merecida. Así que cuando te llegue el pensamiento que no has sido perdonado, que no puedes alcanzar la misericordia de Dios, esas no son voces de Dios, son voces del diablo. Esos pensamientos no son pensamientos de Dios. Tú y yo hemos sido reconciliados con Cristo. Y Él es nuestro shalom, nuestra paz en esa reconciliación. No hay duda, no puedes tener duda porque eso tiene que ver con tu salvación. No hay duda de que el Señor nos ha reconciliado con Él. Gracias a Dios, tenemos que decirle gracias, Señor, por esa paz que me das al saber que en ti, Señor, he sido reconciliado. Y soy salvo, en definitiva. Entonces, uno se tiene que preguntar, ¿para quién es la bienaventuranza? Porque dice bienaventurados los pacificadores, pero vamos a ver entonces qué tiene que ver los pacificadores. Si hay diría yo, si hay un requisito para ser bienaventurados en este sentido. Bueno, para ser pacificador no necesariamente tengo que amar la paz, porque tener paz, o sea, el hecho mismo de la paz infiere una situación. Si tú quieres vivir en paz, es porque has procurado la paz en algún momento de tu vida. La paz no llega de gratis, no es de balde. Tú tienes que forjar la paz, tienes que trabajar la paz, tienes que actuar en función de la paz. Así, y de verdad, nosotros deseando la paz, podemos de cierta manera equivocada conseguir, generar problemas si no procuramos la paz como tiene que ser. Nosotros a veces evitamos alguna circunstancia difícil porque pensamos que al abordarla vamos a generar conflicto. Y realmente no es así. Eso es estar bien equivocado. Así que puede que permitamos, por ejemplo, que se desarrolle una situación amenazadora y peligrosa. Y que nuestra defensa sea no intervenir para mantener la paz. Fíjense, el hecho que tú no intervengas en una situación como esa no te va a dar el derecho a obtener la paz. Todo lo contrario, se va a acumular conflicto a conflicto para tu futuro. Y va a ser peor la situación, el remedio. Porque para ti, el remedio en ese momento fue dejarlo así. Lo voy a dejar así porque no es necesario, voy a crear alarma. No, yo creo que el Señor nos ha dado la sabiduría para nosotros gestionar situaciones difíciles y procurar la paz al mismo tiempo, abordándolas, trabajándolas con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Así que, deseas alcanzar la paz, no puedes dejar a un lado enfrentar las situaciones difíciles. Tienes que abordarlas. Hay mucha gente que piensa que eso es amar la paz, cuando lo que está haciendo en realidad es amontonar problemas para el futuro, porque se rehúye a afrontar la situación y tomar las medidas que demanda. La paz que la Biblia llama bendita no viene de evadir las situaciones, de evadir los conflictos, sino de enfrentarlos, tratarlas y conquistarlas. Y yo creo que tú y yo tenemos hoy por hoy todos, en este momento presente, tenemos situaciones que tenemos que abordar. No puedes dejarla a la deriva. Yo siento que el Señor, el Espíritu Santo, Dios nos dice que tenemos que abordar esas situaciones. Hay tres formas de comunicación que siempre lo he mencionado. Ahí está la comunicación que todos los conocemos, por lo menos los que conocen un poco sobre recursos humanos. Está la comunicación violenta, está la comunicación pasiva y la comunicación asertiva. Nosotros
al actuar así como le estaba comentando, actuaríamos en esa comunicación pasiva, dejamos pasar todo. O sea, no enfrentarlas porque, no sé, no quiero tener inconvenientes. Y al ser pasivo, como lo menciona el texto, bueno, seguidamente viene una acumulación de situaciones que a la larga va a ser bastante difícil abordarla. Y bueno, esa comunicación pasiva no la queremos con nosotros. También está la comunicación violenta, está otra entre esas tres formas de comunicación. La comunicación violenta son esas personas que al momento de una situación difícil sencillamente explotan, insultan, maltratan, vejan. Y Dios no quiere que seamos así, que nos comuniquemos de una manera violenta. Si bien es cierto, nosotros somos hijos de Dios, si bien es cierto. Así que todos los que tenemos comunicación violenta, de alguna forma, porque todos hemos pasado de cierta forma por esos estellos de comunicación. Hemos pasado por un poquito de comunicación pasiva y comunicación violenta. Está la otra comunicación, la asertiva, que es la que realmente Dios quiere que tengamos. Ajá, tenemos un momento difícil, un momento duro. Bueno, vamos a sentarnos con cabeza fría y abordar esa situación. La Biblia dice, dichoso y feliz los pacificadores. Y los pacificadores no es que vamos a resolver la situación más para allá y menos para acá. O menos para acá y más para allá. No, es un equilibrio donde ambas partes logran tener una resolución a favor. Así que tú y yo hoy sencillamente identificamos que no queremos ser pasivos, no queremos ser violentos, queremos elevar esa comunicación asertiva, que es la que nos va a ayudar a solventar muchas situaciones. Sí. Aparte tenemos acá lo que es la bienaventuranza. Diga conmigo, bienaventuranza. Demanda no es una aceptación pasiva de las cosas por medio de los contratiempos que pueda traer el intervenir en ellas, sino el enfrentarnos activamente con las cosas y hacer la paz, aunque el camino de la paz pase por conflictos. El camino de la paz siempre va a traer exigencias. El Señor Jesús por algo lo dijo, bienaventurados los pacificadores. Y pacificadores es que estás pasando por una situación difícil, pero tú vas a pacificar, por así decirlo. Vas a apaciguar el momento duro y vas a lograr una gran victoria. Y el Señor ama a este tipo de personas, los que realmente buscan la paz. Mira, el Señor ha puesto en nosotros una semilla muy especial. Usted dirá, pastor, ¿cuál es esa semilla? Bueno, la semilla de ese hijo amado. Nosotros somos hijos amados de Dios. Y como hijos amados, somos una nación santa, pura, especial, un sacerdocio especial, apartado. Y hay mucha gente a nuestro alrededor que de una u otra manera va a tratar de desviarnos de esa identidad como hijos pacíficos en el Señor. Hay gente que es como cuando una persona está en un lugar y se llena de pintura y quiere pasar por alrededor de otras personas, bueno, lo va a manchar. Hay personas que están así en un momento determinado, que están llenos de cierta pintura y bueno, nosotros no queremos pegarnos a ellos porque nos va a manchar, nos va a ensuciar. Yo creo que el Señor en este tiempo quiere que nosotros podamos nosotros cuidar esa semilla. No permitas que nadie más en este mundo robe, quite esa
buena semilla que el Señor, o manche, o denigre esa buena semilla que el Señor ha puesto en ti. Tú eres un hombre pacífico, tú eres una mujer pacífica. Una mujer y un hombre pacífico son honrados, son dichosos, son amables, son personas que son muy atentas. Dígame otra característica de una persona pacífica. Son bondadosos, ¿qué más? Son cariñosos, afectivos, amables, son los pacíficos, ¿qué más son? Son prudentes, son castos, ¿qué más? ¿Ah? Son dóciles. Bueno, fíjense, esa es la semilla que Dios ha puesto en nosotros como personas pacíficas. Ahora, lo contrario a esa persona que no es pacífica, ¿qué sería lo contrario? Vamos a ver. Altivos, gruñón, iracundio, grosero, quejones, arrogantes, amargados, negativos, violentos, gritones, malintencionados. Siempre hay características muy fuertes a lo contrario de esa persona pacífica. Nosotros queremos estar con la gente pacífica. La gente de esta iglesia, del Centro Evangelístico de Peniel, son gente pacíficas. En toda su extensión de ministerios son gente muy pacífica, gente que son amables, son responsables, respetuosos, cariñosos, afectivos. Eso es lo que somos nosotros. Nosotros no queremos esas características de la gente que no es pacífica, porque no es de Dios. De hecho, Dios desea que nosotros en todo momento podamos adoptar esas características que ya vamos a hablar de ellas. Entonces, ¿para quién es la bienaventuranza? Puede que permitamos, por ejemplo, que se desarrolle una situación amenazadora y peligrosa. Bueno, nosotros no vamos a tener miedo a enfrentarlas, a solucionarlas con el carácter de un hombre y una mujer pacífica o pacificadora. Tú eres esa persona que Dios ha puesto en ese lugar para hacerlo. No hay otra persona. Así que mientras que tú estés allí, hay una luz de paz y de pacificador. Así que bueno, ¿dónde están esas personas pacificadoras? Déjame ver las manos, por favor. Esas son las personas que nosotros necesitamos. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Fíjense, los pacificadores, tal cual, hijos de Dios, aquí en un diccionario Strong, significa hijos, propiamente un hijo de nacimiento o de adopción. Alguien que comparte la misma naturaleza que su padre. Cada creyente se convierte en un hijo de Dios al renacer, al ser adoptado por el Padre Celestial a través de Cristo como Hijo de Dios y Cordero que nos redimió en la cruz del Calvario. Algo importante que nosotros tenemos que entender, que el Señor nos ha hecho hijos suyos. Y como hijos suyos formamos parte de Él. Estamos bien conectados. Nosotros somos hijos de Dios y a la vez hacemos lo que no es de Dios. Todo hijo se parece al Padre. Todo hijo hace lo que su Padre así le asigna. ¿Será que Dios es amor? ¿Será que Dios es bondadoso? ¿Será que Dios es amable? ¿Será que Dios es recto, es justo, es afectivo? ¿Será que Dios es así? ¿Será que Dios es cariñoso? ¿Será que Dios es altivo? No, ¿verdad? Todo lo contrario. Esas cosas positivas, esas características de Dios son las que tú y yo tenemos y son las que tenemos que reflejar. ¿O no? Así que, ¿dónde están los afectivos y cariñosos aquí, hijos de Dios? Aquí estamos. Tú y yo somos hijos de Dios y por lo tanto vamos a reflejar ese carácter de Dios. El Señor nos ha traído aquí para aprender tal cual
lo dice la Biblia. Fíjense, otro significado para la palabra paz. Los rabinos judíos sostenían que la tarea suprema que una persona puede llevar a cabo es establecer relaciones correctas entre persona y persona. Y eso era lo que Jesús quería decir en esta bienaventuranza. Existen personas que son siempre centros nublados de complicaciones, amarguras y conflictos. ¿Usted ha conocido a alguien así? Pareciera que eso fuera el patrón de vida, el común denominador en su existencia. Y no se puede, en Oriente lo llaman puente roto, porque nadie los pasa. Sí, es así. Entonces, nosotros no somos de ese tipo de linaje, ¿no? Nosotros somos del linaje realmente, como lo nombramos aquí, lo nombramos anteriormente, gente con las características de Dios. Fíjense algo importante, que en el libro de la Biblia, fue escrita en hebreo, una parte, Antiguo Testamento, y en griego el Nuevo. Pero hay algo importante, muy, muy interesante, que menciona acá, que el Señor cuando llamaba a los hijos, los llamaba hijos, en este caso, no los llamaba hijos pero sencillamente por llamarlos, los llamaba hijos de Dios, porque ellos eran capaces de multiplicar y aflorar las características de Dios. Así que nosotros no somos ese tipo de personas que son centros nublados de complicaciones, de amarguras, de conflictos. Nosotros fuera de esa zona. Diga conmigo, yo soy todo lo contrario a centros nublados y complicaciones y amargura y de amargura. Yo soy un hijo de Dios, por lo tanto, afloro lo que Dios es. Y bueno, si de pronto tú sientes que has estado en un momento de complicaciones, de amarguras o conflictos como tal, hoy en el nombre del Señor te vas a delastrar eso, porque eso no le pertenece a Dios. Fíjense, este tipo de personas, donde quiera que están siempre metidos en conflictos, en peleas, provocándolas entre los demás. Y nosotros los hijos de Dios no pertenecemos a ese linaje, a ese estilo de vida. Nosotros los cristianos, realmente convertidos por Dios, lavados por la sangre de Cristo, renovados, mostramos las características de Dios. ¿Cuáles son las características de Dios? Ya le hemos nombrado: gente amable, cariñosa, afectiva, gente allí que está muy pendiente de los demás. No genera conflictos, sino genera soluciones a los conflictos. Se da para solucionar situaciones difíciles. Eso es lo que hacen los hijos de Dios. Fíjense, son personas que causan problemas. Hay muchas así en casi todas las iglesias. En unas más, otras menos. Aquí hay muy pocas en esta iglesia. Estamos en cero prácticamente. Porque aquí somos gente que damos soluciones. No somos conflictivos, somos amables, somos receptivos, nos respetamos unos a los otros y procuramos la paz continuamente. Eso es lo que es Centro Evangelístico Peniel para la ciudad. Pero generalmente este tipo de personas hace el trabajo del diablo. Una persona que está en conflicto continuamente, que maltrata, bueno, está haciendo el trabajo del diablo en la iglesia o en el mundo. Nosotros, los hijos de Dios, los que somos llamados hijos de Dios, realmente hijos de Dios, aportamos al reino paz. O sea, a la iglesia paz, armonía. Tú puedes hacer la diferencia. Mire, nosotros podemos hacer la diferencia. ¿Cuántos creen que podemos hacer la diferencia? Mire, nosotros podemos hacer la diferencia porque el Señor está con nosotros. ¿Cuántos creen que Dios está
en su vida? ¿Cuántos están allí conscientes de que Dios está allí? Bueno, entonces tú puedes hacer la diferencia. Yo no digo que no tengas un momento de ira, de enojo, pero es un momento. O sea, no es que vas a vivir en enojo, en la ira, porque no sería ya normal. Sería no patológico, sino pecado, que es distinto. Entonces vamos a vivir en pecado porque una persona que vive en odio, en amargura, la Biblia lo condena. Necesita ser reconciliado con Cristo. Nosotros somos realmente hijos de Dios. Y como hijos de Dios, bueno, pacificadores al fin. Nosotros creemos que el Espíritu Santo de Dios también está en nuestras vidas para convencernos de pecado. Y si hemos tenido dificultades en esto, bueno, Dios nos va a ayudar a marcar la diferencia. ¿Cuántos quieren ser la diferencia en la urbanización, en la comunidad? Que seamos conocidos por pacificadores. Yo quiero ser esa persona. Y eso lo vamos a ir forjando progresivamente. El Señor nos va a guiar en eso. Es importante que nosotros también entendamos lo siguiente. Fíjense. En hebreo, porque vamos a hablar sobre esa hacer diferencia. En el hebreo, tal cual la lengua del hebreo, no es rico en adjetivos. Y cuando quiere describir algo, a menudo usa no un adjetivo, sino la frase hijo de, siguiendo de un nombre abstracto. De aquí que se llame a un hombre hijo de paz en vez de una persona pacífica. Por ejemplo, a Bernabé en Hechos capítulo 4:36 se le llama hijo de consolación en vez de consolador y confortador. Esta bienaventuranza dice, benditos los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Lo que quiere decir, benditos los pacificadores porque realizarán una obra característica de Dios. Aunque no lo llaman, no hay una característica en el idioma hebreo, nosotros vamos a obrar como obra de Dios. Y ya le hemos explicado cuáles son esas características de los hijos de Dios o de esas personas que profesan a Dios. ¿Cuáles son esas características? Amabilidad, compañerismo, bueno, amor, paciencia, benignidad. Eso tiene que ver con esas características de Dios. Fíjense, no sé si usted se recuerda Santiago y a Juan. Santiago y a Juan lo llamaban los hijos del trueno. Eran hijos del trueno, se les colocó ese nombre. Igual que aquellos hijos de consolación, estos hijos del trueno. Bueno, hay muchas interpretaciones sobre ese particular. Pero lo más importante aquí es que nosotros podamos procesar, o sea, podamos nosotros digerir lo que es hijo de Dios, entender lo que es hijo de Dios. Un hijo de Dios muestra las características de Dios. ¿Quieres saber quién es hijo de Dios? Puedes escanearlo desde ya. Oye, yo quisiera saber si este hermano es hijo de Dios o es un pacificador. Vamos a ver si este hermano es un pacificador. Porque los pacificadores cumplen algunas características muy particulares. Y el Señor nos va a dar entendimiento. Así que bueno, nosotros sí, en realidad, podemos entonces marcar la diferencia. Hay personas en cuya presencia no puede sobrevivir la amargura. Personas que hacen puentes, que cierran las grietas, que endulzan las amarguras. Y eso eres tú y yo. ¿Cuáles son esas personas que endulzan las amarguras? Momentos difíciles. No es el que le echa candela, o sea, leña al fuego, perdón. Es esa persona que realmente lleva una venda para sanar, lleva un ungüento para hacer mejor a alguien, sanarlo. Y yo creo que el Señor lo que quiere hacer en nosotros, que podamos nosotros ser puentes,
que podamos nosotros curar las grietas, que podamos nosotros endulzar las amarguras. Y el Señor realmente nos va a bendecir. Ellos hacen un trabajo semejante al de Dios. Las personas que sobrepasan en esas situaciones difíciles, hacen el trabajo de Dios, porque el gran propósito de Dios es hacer que haya paz para que cada persona consigo mismo pueda obtenerla y también su entorno. Yo creo que Dios tiene un propósito muy especial en medio de esta bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados realmente hijos de Dios. ¿Quieres ser hijo de Dios? ¿Quieres ser un pacificador? ¿Realmente tú quieres ser un pacificador? Entonces tienes que cumplir las características de hijo de Dios. Las características de Dios en el hombre, que es todo lo que hemos desglosado. El que divide a las personas está haciendo la obra del diablo. El que une a las personas está haciendo la obra de Dios. Tú y yo vamos a hacer la obra de Dios continuamente porque vamos a unir a las personas, vamos a unir a las familias. Ese es nuestro trabajo como cristianos, como verdaderos hijos de Dios. Los verdaderos hijos de Dios siempre están atentos a dar soluciones, no a denigrar, no a maltratar. Los hijos de Dios son pacificadores y vamos a lograr unir mucha gente. ¿Cuántos creen que es así? La palabra de Dios dice que Él mismo Jesús decía, mi paz os doy, mi paz os dejo, yo os no la doy como el mundo la da. Mucha gente anda buscando la paz y no la encuentra porque piensa que la paz se obtiene por cosas o esto o aquello, pero realmente la paz de Dios viene cuando tú y yo la aceptamos en el corazón. Cuando aceptamos al Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Cuando Él puede entrar en nuestro corazón, cuando tú le deseas, cuando tú realmente abres ese corazón y dejas que Él entre, el Señor va a hacer un cambio especial. Yo creo que te pongas sobre tus pies, por favor, en esta mañana. Y yo no sé si hay alguien que ha venido en este día y quiere que esa paz de Dios entre en su corazón. La paz de Dios puede sanarnos. La paz de Dios puede librarnos de toda dolencia. La paz de Dios puede revivir nuestro espíritu, nuestro ser. La paz de Dios puede darnos la salida en momento de dificultad. Mi paz os doy, mi paz os dejo, yo os no la doy como el mundo la da. Cierra tus ojos, por favor. Y yo no sé si hay alguien que haya venido y que quiere recibir la paz de Dios. Hay alguien que haya venido por primera vez o viene con la intención de aceptar al Señor como su único suficiente Salvador. Yo te invito a que levantes tu mano en este día y me muestras y yo quiero aceptar al Señor. Y si tú has venido con esa intención, yo te invito a que pases aquí adelante. Y vamos a orar a Dios. Si tú has venido con ese deseo de aceptar al Señor, pasa aquí adelante. Y yo voy a orar por ti en el nombre de Jesús. Así que damos gracias a Dios. Levanta tu mano, vamos a dar gracias a Dios. Si hay alguien que va a hacer este paso de fe, puede pasar mientras hago la oración. Señor, gracias Jesús. Gracias Señor en esta hermosa mañana. Porque tú has puesto, Señor, esa paz en nuestros corazones. Tu palabra dice que mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo no la doy como el mundo normalmente la da. Porque tu paz, Señor, es perfecta. Tu paz sacia nuestros corazones. Tu paz, Señor, nos bendice. Y yo te pido que esta paz tuya, Señor, en esta mañana, Señor, sea llenando nuestro corazón. Sea llenando nuestro espíritu. Sea sanándonos, Señor. Pueda bendecirnos, Señor, en este día. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Muchas gracias, Señor. Aleluya, Jesús. Dale un aplauso al Señor y adora al Señor. Aleluya.